continuar en este curso de aritmética en el tema de promedios. Y vamos a responder primero la pregunta, ¿qué es un promedio? El promedio es de un grupo de datos, de un grupo de valores que tenemos. El promedio va a ser simplemente un número representativo, un número característico de este grupo de datos. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuánto te demoras de ir de tu casa a la academia? Tú me dirás de repente, me demoro 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Pero estoy seguro que si tomamos exactamente el tiempo desde que tú sales de tu casa hasta que llegas a la academia, no va a ser exactamente el número que tú me dices. Puede ser minutos más o minutos menos, ¿no? Entonces, en el momento de que yo te pido, ¿cuánto te demoras? Te pregunto, ¿cuánto te demoras en llegar de tu casa a la academia? Lo que tú estás haciendo es un balance de todas esas veces que tú llegaste y tomas simplemente un número característico, un número que va a representar a todos estos valores. A eso le llamamos promedio. Entonces, si te das cuenta, no necesitamos un promedio de sacar cálculos matemáticos ni nada, ¿no? Simplemente buscamos un número, digamos, que represente, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos a las mamás, ¿no? ¿Cuánto gastan a diario en el mercado para preparar los alimentos de día a día, ¿no? Entonces de repente nos dice 30 soles, 40, 50, 20, no sé. Pero si sacamos exactamente, no va a ser 30 soles, ¿no? Va a ser de repente 30 soles con 50, 29,80, cosas así. Entonces, eso nos está indicando nuevamente que simplemente está sacando un valor. ¿Cuántos minutos te toma, por ejemplo, tomar un baño? Me puedes decir 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Pero si tomamos el tiempo nuevamente, otra vez, no va a ser exacto. Todo eso depende también de las condiciones y toda esta situación. Entonces, el promedio simplemente es un valor característico o representativo de otro grupo de datos más grande. Vamos entonces a ver lo que es la promedio aritmético. Obviamente hay formas de sacar el promedio mediante fórmulas, ¿no? De tal manera que este cálculo sea más exacto, ¿no? Más certero a la realidad de los valores que tenemos. No va a ser solamente parte de nuestra percepción o idea, sino de lo que los valores están dictando. En este caso tenemos el promedio aritmético, también llamado media aritmética, se representa con la MA y se calcula de la siguiente forma. Ponemos la suma de todos los valores entre la cantidad de valores que hay. Vamos al ejemplo. Dice, hallar la media aritmética de los números 10, 12 y 14. Imaginemos que estos sean tus notas en el curso de aritmética. Tengas 10, 12 y 14. Y te preguntarás, ¿cuál es mi promedio? ¿Cuál será mi promedio final? Entonces vamos a ver a continuación cómo es que se calcula. Entonces la media aritmética es, acá tenemos los números 10, 12 y 14. Entonces la forma nos indicaba que tenemos que sumar los datos, los valores, ¿no? Entonces sumamos los valores entre el número de esos valores. ¿Cuántos valores son? 1, 2 y 3 valores. Entre 3 sería 10 más 12 más 14, 36 sobre 3. 36 entre 3, 2. Entonces el promedio o la media aritmética es 12. También cabe resaltar que si te dicen la media aritmética, solamente te habla de la media aritmética, ¿no? Te está refiriendo al promedio aritmético. Pero también si te dice solamente el promedio, hallar el promedio, así a secas, sin otro apelativo, también se está refiriendo al promedio aritmético. Promedio geométrico, vamos a ver el siguiente. Promedio geométrico, llamado también media geométrica, y se calcula de la siguiente manera. Este es mediante una raíz, no es raíz cuadrada ni raíz cúbica. ¿Por qué? Porque eso va a depender del número de datos que se tenga. ¿Ya? A ver, en este caso sería la media geométrica, aquí en el índice de la raíz con el número de valores. Eso quiere decir que si tú tienes 2 valores, será la raíz cuadrada. Si tienes 3 valores, entonces en ese caso sería la raíz cúbica. Si tienes 4 valores, sería la raíz cuarta.
Entonces va a depender mucho de la cantidad de valores que tú tengas. Y dentro de la raíz vamos a poner el producto de valores. ¿Eso qué significa? Que es la multiplicación lo que tienes que operar ahí, que desarrollar ahí. Vamos a nuestro ejemplo acerca de la media geométrica. Dice, hallar la media geométrica de los números 1, 2 y 4, ¿no? Algo sencillo. Entonces la media geométrica sería, ¿cuántos valores hay? 1, 2, 3, por lo tanto sería raíz cúbica. Como te había mencionado anteriormente, si son 3 valores, entonces sería, entonces sería la raíz cúbica. Raíz cúbica de los números 1, 2 y 3. ¿No? Y también, como te había mencionado anteriormente, esto de producto de los valores significa la multiplicación que vamos a operar ahí. La media geométrica es raíz cúbica de 1 por 2 por 4 sería 8. Y la raíz cúbica de 8 es 2. Entonces la media, ahí está la media geométrica. Vamos al promedio armónico, llamada también media armónica, y se representa con la MH. Aquí como está en la forma MH. No es a confundir con la MA. La MA es de la media aritmética, ¿ya? La MH. ¿Y cómo se calcula esto? Esto se calcula poniendo en la parte de arriba el número de valores que hay. Nuevamente, si son 3 valores como en este ejemplo, entonces sería 3. Si fueran 2 valores, entonces pondríamos 2. Y en la parte de abajo vas a poner la suma de inversas de esos valores. Ahora veamos un ejemplo acerca de esto. Ahora vamos a desarrollar una aplicación de lo que es la media armónica. Nos dice, hallar la media armónica de los de 1, 2 y 4. Vamos allá a su media armónica. Como anteriormente estábamos viendo, la media armónica es, aquí hará el número de valores que existen. ¿Cuántos valores tenemos? 1, 2, 3 valores. Ahí está, 3 valores. Y acá era la suma de inversa de esos valores. Entonces, la inversa de 1 es 1 simplemente. La inversa de 2 es 1 medio. Y la inversa de 4 es 1 cuarto. Ahí está. ¿Cómo sumamos estos valores? 1 más 1 medio más 1 cuarto. Bueno, podríamos usar lo que es la homogenización en esta suma de fracciones. La homogenización es cuando sacamos mínimo como un múltiplo de dos números, que en este caso vendría a ser 4. Entonces vamos a multiplicar aquí. Tú sabes que debajo del 1 hay un 1, entonces para que se convierta en 4, multiplicamos por 4 por 4. Aquí el 2, ¿cómo hacemos para que se vuelva 4? Por 2, por 2. Y acá el 4 ya no necesita volverse en 4, ¿cierto? Entonces acá vendría a ser 4 entre 4 más 1 por 2, 2 entre 2 por 2, 4 más 1 entre 4. Fíjate que todos ya tienen 4 debajo, ¿cierto? Ponemos 3, aquí son homogéneos, entonces pongo el 4 y 3, pero 4 más 2 más 1, que vendría a ser 7. Entonces ahí usamos, recuerda que debajo del 3 también hay un 1 y hacemos el extremos y medios. 4 por 3, 12 y 7 por 1, 7. Ahí está la respuesta de nuestra media armónica de los números 1, 2 y 4. Vamos con algunas propiedades. Propiedades. Tenemos la primera propiedad que es para 2 valores. ¿Qué tal si solamente nos dan 2 valores? Entonces, la media aritmética se calcula como a más b entre 2. Así de fácil. La media geométrica, raíz cuadrada de la a por b. Y la media armónica como 2a por b entre a más b. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Vamos allá a la media aritmética, la media geométrica y la media armónica de los números 2 y 8. Calculamos. Entonces, la media aritmética, vamos a calcular. Como nos dice, si son solamente 2 números, aquí está para 2 valores, entonces dirá 2 más 8 entre 2. Fíjate que nos indica la suma entre 2. La suma entre 2. 10 entre 2, 5. Tendríamos esto primero. Siguiente, la media geométrica. En la media geométrica es la raíz cuadrada del producto de ambos, la multiplicación. 2 por 8. Eso tendría que ser
Raíz cuadrada de 16, 4. Y siguiente, nos pide la media armónica. La media armónica es 2, dice 2 por A por B. 2 por el número, que nos indica en este caso es 2 también. El siguiente es 8 entre la suma de estos dos. 2 más 8. 2 por 2 por 8 vendría a ser 2 por 2 por 8 vendría a ser un 32 sobre 2 más 8 vendría a ser 10. Simplificamos mitad, mitad, vendría a ser 10 sobre 5. Ahora, no vayas a esperar de que todos los promedios te van a salir enteros. Hay muchos promedios que te podrían ser en fracciones o inclusive decimales, así que no te preocupes por ello. Aquí, para 3 valores, entonces serían los siguientes tipos de operaciones que harías: A más B más C entre 3, la raíz cúbica de A por B por C, y en el caso de la media armónica, 3 por A por B por C entre acá la suma de estos tomados en parejas. ¿Ya? Entonces simplemente si te dan 2 valores, usamos estas 3 fórmulas. Si te dan para 3 valores, usamos estas fórmulas. La propiedad número 3, ¿qué nos dice la propiedad número 3? Nos dice, tú ves todo esto, ¿no? Yo te puedo decir que en la propiedad número 3 lo que te dice es que la media armónica, la media aritmética es la mayor de todos los promedios. Y el menor de todos los promedios, es la media armónica. La mayor, la media aritmética. La menor, la media armónica. Y la que está en medio vendría a ser la media geométrica. También se le puede llamar como la que no es mayor ni tampoco es menor. Entonces la media geométrica. Un ejemplo, hallar el mayor y el menor promedio de 4 y 6. Hallar el mayor y el menor promedio de 4 y 6. Tú no vas a tener que hallar todas, porque tú ya sabes quién es el mayor. ¿Quién es el mayor de todos los promedios? La media aritmética. Entonces, la media aritmética es de 4 y 6. Vamos a aumentar el número. A ver, 4, 6 y 3. Vamos a ponerle aquí. 4, 6 y 3. Ya, vamos a ir a la media aritmética de 4, 6 y 3. Entonces, como es para 3 valores, aprovechamos que está aquí. Entonces, simplemente, como es la suma de ellos, 4 más 6 más 3, y todo eso entre 3. Saldría entonces, sería 13 tercios. Ahí está. Sería la media aritmética. En la siguiente, ¿no? Y también nos piden no solamente la media mayor, el mayor promedio, sino también el menor promedio. El menor promedio, ¿quién es el menor promedio de los 3? La media armónica. Entonces hallamos la media armónica. La media armónica sería, para 3 valores sería 3 por el primer número, que vendría a ser 4, por A, por B, por C, ahí están los 3 números, A, B, C, entre la suma de parejas, ¿no? En parejas sería 4 por 6, 24, más 4 por 3, pongámosle, 12, y 6 por 3, 18. ¿Cuánto saldría aquí? Acá saldría 12 por 18, 12, acá está multiplicando 12, multiplicamos así, 12 por 6 sería 72, 72 por 3 sería 216, 216 sobre, y abajo tendríamos 24 más 12 más 18, que esto vendría a ser 54. 54. Si hay la oportunidad de simplificar, lo simplificamos y nada más, ¿no? Entonces, si nos queda como fracción, también lo sacamos. En este caso sí tenemos la oportunidad de simplificarlo. Vamos a sacar en la mitad, sería 81, acá en la mitad, 27. Inclusive tienen novena, ¿no? Novena 81, 9, y novena de 27, 3, y eso sería 3 finalmente, ¿no? 9 de 3, 3. Entonces, ahí tenemos ya los primeros ejemplos de estas propiedades. Vamos a comenzar algunos ejemplos de problemas ya acerca de promedios. Comenzamos. Leemos, dice así:
el promedio de 4 números es 75. Al aumentar un quinto número, el promedio disminuye en 10 unidades. El quinto número es, entonces vamos a resolver. Sería el promedio de 4 números, no sé cuáles son esos 4 números, ¿no? Podríamos poner A más B más C más D. Recuerda que cuando solamente te hablan de el promedio se refieren a la media aritmética, ¿ya? Entonces el promedio de 4 números es 75. El promedio de 4 números es 75. Al aumentar un quinto número, entonces antes de hacer esto vamos a hallar acá la suma. Sería A más B más C más D vendría a ser 75 por 4, que en este caso vendría a ser 300, ¿cierto? 300, ahí está, listo. Ahora, a este número, a este grupo de valores se va a agregar un quinto número, cual no sabemos cuál es. Bueno, ya se va a agregar un quinto número, una E, digamos, vamos a agregar E, pero dice que el nuevo promedio, se saca nuevamente el promedio y este disminuye en 10 unidades. Entonces disminuye en 10 unidades, hallemos ese quinto número. Entonces, al calcular nuevamente el promedio, A más B más C más D y este quinto número ya incluido, ¿entre cuántos sería ahora? Entre 5, ¿cierto? Porque ahora son 5 valores. Dice que el promedio disminuye en 10, o sea, del promedio original ahora se va a disminuir 10. Entonces sería 75 menos 10, 65. Ahora, este va a pasar a multiplicar. ¿Cuánto sería entonces? 65 por 5 sería 325. 325. Y acá tendríamos A más B más C más D más C, ¿no? Ahora, pero ya habíamos encontrado anteriormente que A más B más C más D es 300. Solo faltaría el E. Entonces, ese quinto número pasando a resolver sería el 25. Y tendríamos nuestro primer ejercicio de aritmética. Vamos a un siguiente ejercicio. Pregunta número 2 de aritmética. Leemos la pregunta. El promedio de 6 números distintos es 8. El promedio de otros 8 números distintos es 6. Hallar el promedio de los 14 números. Como pueden ver en el ejercicio, no tenemos ni los 6 primeros ni los 8 siguientes. Entonces tenemos que buscar una manera de representarlos. No voy a escribir A más B más C más D más C más F, creo llegaría, y el otro H, I, J, que sería demasiado grande. Entonces vamos a usar este tipo de notación. Primero se indica el promedio, ahí el promedio de 6 números distintos. Entonces voy a poner, aquí se encuentran 6 números. La suma de los 6 números entre 6 me da 8. ¿Te das cuenta? Acá está la suma de 6 números. Esto puede estar representado como A más B más C más D. Para no escribir todos esos 6 números, porque imagínate, si te dicen 20 números, entonces no vas a estar A más B más C más D más F más G, no, todo eso. Entonces simplemente, ya, aquí arriba va a ver la suma de esos 6 números, entre 6 me da 48. Y en otro caso me dice el promedio de otros 8 números, entonces acá va a estar la suma de 8 números entre 8, me va a dar como promedio 6. Eso es lo que indica el problema. Entonces vamos allá acá. La suma de esos 6 primeros números sería 6 por 8, 48. Y la suma de esos otros 8 números vendría a ser también 48, ¿no? Y nos piden hallar el promedio aritmético de los 14 números. Entonces la MA, el promedio aritmético, vendría a ser la suma de los 6 más la suma de los 8, todos juntos, entre 14. ¿Por qué? Porque ahora son 6 valores más 8, otros valores diferentes, dijeron, son 14 valores. Entonces vendría a ser 48 más 48 más 48 entre 14. Y esto finalmente vendría a ser 96 sobre 14, 48 séptimos, ¿no? Simplificando. Ahí tendríamos nuestra pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 3 de aplicaciones. Acá vamos a borrar esto, pensé que iba a
tomar más tiempo. Ya está. Pregunta número 3. Dice así. Dice, el promedio aritmético de 200 números es 45. Repito, el promedio aritmético de 200 números es 45. Determina el promedio de los números consecutivos a cada uno de los 200 números dados. Bueno, como ya te había dicho anteriormente, no podemos escribir 200 números, ¿no? Imagínate si con 20 no podíamos escribir, imagínate con 200 números. Entonces vamos a usar la notación que anteriormente les había mencionado. Suma de 200 números entre 200, eso que se me da como promedio 45. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Cuáles son esos números? Tampoco. ¿Son negativos de repente? Tal vez. ¿Son positivos? Quizás. ¿De repente son pequeños? Posiblemente. ¿O de repente son todos muy pegaditos? También. ¿No? ¿Son decimales? Puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera de ellos. Ya, entonces ahí está. Entonces la suma de los 200 números vendría a ser. Acá multiplicamos, saldría 200 por 45, ¿no? Que eso vendría a ser 9000. Ya, la suma de 200 números vendría a ser 9000. Ahora, ¿qué nos pide como respuesta? Nos pide como respuesta determinar el promedio de los números consecutivos a cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, el promedio de los números consecutivos, vamos a hacer la suma de esos números consecutivos. Mira, primero vamos a agregar los 200 números, que están en la suma de los 200 números. A cada uno de ellos hay que agregarle 1. A cada uno de ellos hay que agregarle una unidad. O sea, si los números consecutivos fueran, por ejemplo, 4, 5 y 6, si los números fueran 4, 5 y 6, sus consecutivos fueran 5, 6 y 7. O sea, se agrega 1 a cada uno. Se agrega 1 a cada uno. Eso significa que se voy a agregar 200 números más. A ver, como te había explicado anteriormente, si los números fueran 4, 5, 6, sus consecutivos fueran 5, 6 y 7. Hemos agregado 1 a cada uno. Como son 3, se agregó 3 unidades más. En este caso, como son 200, se agregan 200 unidades más. Esta sería la suma de todos los consecutivos. ¿Entre cuántos números? Sigue siendo entre 200. ¿Por qué, profesor? Porque no ha aumentado los números. Lo que han hecho, no ha aumentado en cantidad los números. Lo que ha aumentado es cada uno aumentado en 1. Simplemente. Entonces, la suma de estos 200 será 9000 más los 200 sobre 200. Entonces sería aquí 9200 entre 200. Simplificamos. Sería 92 entre 2. Y eso vendría a ser 46. Entonces, ahora, la promedio de los números consecutivos finalmente vendría a ser 46. Vamos con nuestra aplicación, ejemplo número 4. Vamos a ponerlo aquí, número 4. Ahí está. Dice, la edad promedio de 6 personas es 54. ¿Ya? No sé cuáles son sus edades de cada una individual, pero dice que la edad promedio de esas 6 personas es 54. Si ninguna de ellas es mayor de 60, entonces la edad mínima que puede tener cualquiera de ellas es... Cuando te dice que ninguna de ellas es mayor de 60, significa que no puede ser 61, ni 62, ni 63. Solamente puede llegar hasta el 60, ¿ya? Solamente hasta el 60. No puede ser ni 61, ni 62, ni 63, así. Entonces te preguntan, ¿cuál es la edad mínima que puede tener una de ellas? Para que una persona tenga lo mínimo posible, entonces las demás tendrían que tener lo máximo posible. Y te explico cómo pasa esto. Ya, imagínate que tú y tu hermano van a recibir una propina de 20 soles. Para ti y para tu hermano. ¿Ya? 20 soles. Para que tú tengas lo máximo posible, digamos en soles redondos, ¿no? 19 soles. Entonces tu hermano tendría que tener lo mínimo posible. ¿Te das cuenta? Entonces tu hermano tendría que tener lo mínimo posible, un sol, para que tú tengas 19. ¿Ya? Esa es la cuestión. Entonces, para que alguien tenga lo mínimo, todos los demás van a tener que tener lo máximo.
Por ejemplo, otro ejemplo, imaginemos que estás en una reunión familiar y traen, no sé, 3 soles de pan. En un lonche, ¿no? Un lonche en familia y traen 3 soles de pan, ¿no? Entonces, para que uno de ellos coma lo mínimo posible y no pueda comer más, todos los demás deberían comer todo lo máximo posible. Entonces, eso significa que esta persona va a comer 1 y todos los demás van a comer, no sé, 3 o 4 cada uno. Ya, entonces hacemos. Entonces son 6 personas. Son 6 personas. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que para que una de ellas, que no conozco, tenga la mínima edad posible, que no lo conocemos, no tenga la mínima edad posible, todo lo demás debe tener lo máximo. Como no debe ser mayor de 60, entonces lo máximo que puede tener es 60. No entiendo, profesor. Al no ser mayor de 60 significa que no puede ser 61, ni 62, ni 63. Entonces lo máximo que podrían tomar las otras 5 personas tendría que ser, las otras 5 personas, la mayor edad sería 60. Genial. Entonces acá está la suma de todas las personas. La persona que desconocemos que va a tener la mínima y las 5 personas que van a tener 60 años. Todo eso entre 6 porque son 6 personas y dice que el promedio es 54. Entonces ahí vamos a averiguar cuánto tendría esta persona como mínimo. Multiplicamos, acá sería 300, multiplicamos, acá saldría 324 si no me equivoco. Ahí está. Entonces X es finalmente, pasando a restar, 24 años. Entonces en un grupo de 5 personas de 60 años y una persona de 24, el promedio saldría 54. Vamos a un ejemplo, a un siguiente ejemplo. Dice, el mayor promedio de 2 números es 100, mientras que el menor promedio es 36. Hallar la diferencia de dichos números. El mayor promedio vendría a ser, ¿recuerda cuál es el mayor promedio? El mayor de los 3 promedios es la media aritmética, ¿no? Entonces, el mayor promedio, la media aritmética, que se calcula como A más B entre 2, es 100. ¿Qué vamos a concluir aquí? Que A más B es 200. Muy bien. Siguiente dato nos dice, mientras que su menor promedio es 36. El menor promedio es 36. El menor de todos los promedios es la media armónica, ¿no? La media armónica, que se calcula como 2AB entre A más B. Y este dice que es 6. 36. Es 36. Mientras que el menor promedio es 36. Vamos a calcular aquí. Sería acá 2A por B es igual a... Recuerda que este A más B ya habíamos calculado que es 200, entonces pasa a multiplicar. A más B a 200 pasa a multiplicar. Sacamos mitad y mitad. Entonces, A por B vendría mitad y mitad, vendría a ser 36 por 100. A por B vendría a ser 3600. Entonces tengo que buscar 2 números cuyo producto sea 3600 y cuya suma sea 200. Y esos números serían 180, el 180 y 20, ¿no? La suma vendría a ser 200 y el producto vendría a ser 360. Entonces A vendría a ser 180 y B vendría a ser 20. ¿No? Para hallar eso. Dice hallar la diferencia de dichos números. La diferencia entonces tendría 180 menos 20. 180 menos 20 vendría a ser 160. ¿Listo? Esos serían los ejercicios de aplicación de este tema, del tema de promedios. Espero que te haya ayudado y también a entender este tema y también a resolver la hoja práctica que ya te estamos también colgando en nuestra plataforma de tareas. Gracias.